Alabado sea el Señor, glorificado sea Cristo Jesús. Mi alma le alaba. Gracias, Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor en esta mañana porque el Señor me ha permitido llegar a su casa de oración y nos permite también el poder dirigirnos a nuestros hermanos, miembros de esta congregación, y a nuestros amigos. Alabado sea el Señor que fielmente nos sintonizan. Alabado sea Dios en el estado de Pensilvania, en otros estados en la nación americana, también Centro y Sudamérica y parte del Caribe. Y bueno, el programa pues pasa por alrededor del mundo. Quiera Dios que el Señor lo use pues para bendición y para ayudar a los amigos, especialmente a llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Quiero invitarles ahora a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a nuestro Dios. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, Señor, hasta este momento. Gracias por permitirnos llegar a tu casa de oración y estar, Señor, delante de ti, en tu presencia, para poder alabar y glorificar tu nombre y estudiar tu palabra, Señor. Nosotros somos deudores de ti, estamos necesitados de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, oh Dios, nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu y que podamos aprender, Señor, aunque sea un poquito más de ella, y que podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y que también podamos ponerla por obra. Señor, dejamos todo en tus manos, esperando tu guianza, tu dirección y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermano. Voy a pasar enseguida a nuestra hermana Francis para que ella pues lleve ¿cómo que se llama? Pues la dirección del estudio de la palabra del Señor, conocida por nosotros como la escuela dominical. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nuestra hermana Francis con nosotros. Bendecido sea el Señor les bendiga, hermanos, en este día precioso y hermoso que el Señor ha hecho, que nos ha dado la oportunidad de estar vivos y de poder estar aquí. Damos gracias al Señor porque nos llevó a este viaje que fuimos a ver a mi hermano, nos llevó sanos y nos llevó salvos y nos trajo salvos. Gracias a Dios no tuvimos ningún problema en el camino, gracias a Dios, y llegamos bien y regresamos bien. Y estos son parte de las bendiciones del Señor. Él ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin, y nosotros reconocemos y entendemos que no ha fallado en su palabra. Alabado y en su sea promesa, y nosotros podemos alabarle y bendecirle con libertad y con acción de gracia, porque Él se lo merece, hermano. Él es digno de toda alabanza, toda gloria y toda honra. Como ustedes podrán ver, estamos en la lección hoy número 12, la de la semana pasada, porque se nos hizo imposible transmitir desde allá, entonces pues no lo hicimos. Entonces la clase de hoy va a ser la de la semana pasada, y con la ayuda del Señor el jueves yo doy la de esta semana. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde hasta este día. Alabamos y bendecimos. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Praise God, alabado Bendecido sea sea el Señor. Jesús. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede y que nos da de poder estar aquí. La lección de hoy es el buen pastor. Es la lección del buen pastor en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Como ustedes saben, estamos estudiando la unidad de Jeremías y Ezequiel, y en estas últimas lecciones nos vamos a concentrar en el libro de Ezequiel. Y hoy, como no hemos estado leyéndolo capítulo por capítulo, o estudiándolo, capítulo por capítulo, hemos estado estudiando las porciones que se nos citan en el expositor, y estamos pidiéndole al Señor de que usted pues en su tiempo, usted dedique tiempo para la lectura del libro completo. El buen pastor es la lección de hoy. Y esto aquí no nos habla nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, ¿verdad? Él es el que puede tomarse ese título sin ninguna
dificultad, porque Él es el hombre sin pecado, el hombre que caminó aquí en la tierra, el hombre que vino a tomar nuestras culpas y llevarlas encima en la cruz del Calvario, y hizo ese sacrificio glorioso en el cual nosotros somos salvos hoy. Así que le damos gracias al Señor por su gran amor y su gran bondad, y por este privilegio que nos concede de estar aquí. Aquí vamos a estar viendo el buen pastor, la lección del buen pastor. Nadie más puede recibir ese título sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Aquí la verdad central nos dice: Jesucristo es el buen pastor que se preocupa por sus ovejas. Realmente, cuando nosotros hemos leído esta lección y la hemos estudiado, y muchos años atrás la hemos leído, y hemos leído el libro y hemos estudiado, y vemos cómo el profeta Ezequiel tiene que exhortar al pueblo de Israel, de la manera que lo exhortó y de la manera que le habló, por causa, hermanos, como pasa en el día de hoy, que los que están en posiciones altas y grandes, gubernamentales, reyes, ¿verdad? Alcaldes, senadores, congresistas, lo como se llamen, ellos se piensan que nosotros somos la propiedad de ellos y que ellos pueden hacer con nosotros lo que ellos quieren, ¿verdad? Así vamos a ver qué aconteció en Israel. Aún los sacerdotes y los profetas no predicaban y no enseñaban lo que el Señor les mandaba, le añadían o le quitaban a la palabra de Dios, como nosotros vimos en el libro de Jeremías. Así es que, y los gobernadores, pues, si los religiosos actuaban de esta manera, ¿qué usted podía esperar de aquellos que no servían a Dios y que no estaban en comunión con el Señor? Lo mismo está aconteciendo hoy. Mucha gente que está en eminencia, que están dirigiendo el pueblo de Dios, ahora solamente se preocupan, como usted va a ver aquí que la lección lo describe. Ellos quieren engordarse ellos mismos, crecer ellos mismos, tener un título bien grande, ser ellos bien importantes. Le están teniendo muy poca importancia a las ovejas, o sea, a los feligreses que están ahí y que participan de esa comunidad o de esa congregación. Así es que la exhortación del libro de Ezequiel no era solamente para el pueblo de Israel, sino también es para el pueblo de hoy, el pueblo que se llama cristiano y que trata de buscar, alabar y adorar a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Dios nos ha puesto a nosotros en lugares de responsabilidad, y usted y yo, cada uno vamos a dar cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos y de lo que no hacemos también, que debemos de hacer. Así es que en aquel día no va a haber excusa ni para nosotros ni para los días que están allá, porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Él es el buen pastor. Él es el que pastorea las ovejas correctamente, el que le da la comida a tiempo, el que no discrimina con ninguna de ellas, el que la ayuda a la que está enferma, a la que está cojeando, a la que está golpeada, a la que está perdida, va y la busca. Sí, Él es el buen pastor. Okay. Aquí vamos a estar viendo en el versículo clave de la lección, está en Ezequiel 34, versículo 16, y dice así: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Las apacentaré con justicia. Así que Dios tiene una promesa gloriosa aquí. Ahora el mundo hace como quiere, la gente hace como quiere, lo que le parece mejor, lo que le agrada a la gente, pero el Señor quiere que nosotros le demos ¿cómo se dice? El alimento espiritual que Él demanda que se le dé a las ovejas, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros no somos las ovejas que tienen 4 patitas, sino son las que tenemos 2 piernas, ¿verdad? Pero que somos bastante tercos a veces para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Así es que Él nos exhorta a que se le dé la comida a tiempo, y la comida fuerte que Él demanda que se le dé para que se aprenda y se disciplinen, o nos disciplinemos como debemos de ser. En esta clase nos llevaremos esto en las metas de la enseñanza. Dice: comprenderemos que Cristo, nuestro buen pastor, es el ejemplo verdadero y perfecto del liderazgo piadoso. ¿Usted quiere saber cómo es que se pastorea? ¿Cómo es que se debe de tratar a la gente?
tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor. Él es el mejor ejemplo que usted pueda conseguir. Cuando aquí los hombres fallen, usted puede estar segura que Cristo nunca nos falla. Así que usted y yo tenemos que coger ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él va a tratarnos, cómo nos va a ayudar, cómo nos va a levantar cuando nos caigamos, todas esas cosas, lo podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que nos llevaremos de esta clase es, nosotros debemos de confiar en Jesús para ser el buen pastor de nuestra vida. ¿Okay? Él es el que nos pastorea, hermano, es el que nos corrige, el que nos enseña. Por medio de su Espíritu Santo nos redarguye, nos trae memoria la palabra, nos enseña y nos dice cómo debemos de actuar. Su palabra nos enseña. Es por eso que usted y yo no debemos de apartar nuestros ojos de la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros encontramos las direcciones correctas y exactas a seguir sin duda y sin equivocación. Así que tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Muchas veces es dura, muchas veces no queremos aceptarla porque nos parece que es difícil cumplirla, pero si usted se encomienda al Señor, Él lo va a ayudar y lo hará. Bendecido sea Dios. Y la tercera es, debemos demostrar la justicia de Cristo a través de sus palabras y sus acciones. Nosotros a veces hablamos mucho y hacemos poco, ¿verdad? A veces no, quizás todo el tiempo es así. Hablamos mucho y hacemos poco, pero nosotros debemos de hacer más y hablar menos. Como dice Santiago, debemos de prestar más oído que, ¿verdad?, que a lo que hacen los gente insensata, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender esto. Así que la palabra del Señor nos exhorta que escuchemos, que hablemos, que honremos a Dios, que lo bendigamos, pero que también aprendamos de su palabra y apliquemos eso en nuestra vida y a la vida de los demás hermanos. Porque usted dice, pues que yo tengo que ver con esta otra persona que actúa de esta manera y de la otra, ¿verdad? Yo no tengo culpa de lo que él haga, pero es mi deber y el deber suyo de que si usted está viendo que él está haciendo algo incorrecto o yo estoy viendo que se está haciendo algo incorrecto, debemos de llamarle la atención, recordando, como dice la Escritura, con paciencia y con misericordia, porque mañana puedo ser yo o mañana puede ser usted, ¿verdad? Porque a veces nos gusta estar viendo la falta de los demás y entonces cuando nosotros encontramos el problema no queremos que nadie nos señale. Pues si usted no quiere que eso acontezca a su vida ni a la vida mía, usted y yo debemos de tratar siempre a los demás con misericordia y con justicia. Eso es lo que la palabra del Señor nos exhorta y nos dice. ¿Ok? Vamos a estar viendo aquí en Ezequiel 34, como yo lo voy a leer, siempre le voy a leer la porción que tengo en el expositor, pero usted tiene su Biblia y usted puede leer el capítulo completo y usted puede dar cuenta que nosotros vamos a entrar casi en todo el capítulo. Bendecido sea Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Amén. Dice aquí, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Wow, eso es una queja que Dios tiene en contra de los líderes, ¿verdad? En el caso de Israel, los reyes, ¿verdad? Y también habían los profetas, ¿verdad? Y los que hablaban, los sacerdotes y los profetas que estaban supuestos a corregir al pueblo, enseñarle, advertirle, pero muchas veces no le hablaban la verdad, no le dejaban saber la verdad y los dejaban que se descarrilaran como seguía su camino, que siguieran su camino perdiéndose. Así que es la obligación usted y mía de corregir eso. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Esto es otra queja, hermano. Cuando usted solamente piensa en mí, myself and I. Yo y yo. ¿Verdad? La gente, muchas veces, muchas personas están como líderes simplemente por lo que pueden agarrar, por lo que pueden coger, por lo que pueden obtener, por los beneficios que hay, que se pueden recibir, no por lo que Dios los ha llamado a hacer. Amén. El llamamiento de Dios es un llamado sufrido, hermano. No es un camino de rosas.
va a haber espinas en el camino. Amén. Va a haber rosas, pero va a haber espinas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Pero hoy en día las cosas se han hecho tan fáciles, la tecnología se ha hecho, está al pie, al alcance de los dedos humanos, y hay tantas cosas que se pueden hacer que uno no tiene que sacrificarse tanto como antes, sí. Pero aún así Dios va a reclamar, porque aún usando la tecnología, Dios nos va a reclamar a nosotros. Así que tenemos que recordar esto. Vamos a brincar al verso 9, que dice: por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les seré más por comida. Ajá, el Señor tiene una queja en contra de aquellas personas que no actúan con el llamado que deben de tener. Dice que él te está dando cuerda, Él me está dando cuerda a mí también, sí. Y nos ha dado libre albedrío para que nosotros hagamos lo que podemos hacer y lo que debemos de hacer también, ¿ok? Pero en el momento que Él ve que usted y yo no hacemos, Él dice que nos va a quitar de ese lugar, ¿ok? Y va a poner a otro. ¿Por qué? Porque Él no se complace con las personas que son irresponsables. Dios quiere que usted y yo asumamos responsabilidad y hagamos lo que tenemos que hacer. Bendecido sea Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Dice, yo los libraré, yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. O sea, otras personas se han aprovechado de esto porque tienen muchos beneficios que recibir. Y solamente están pensando en el gran nombre que tienen, en la gran iglesia mega que tienen, o en la gran congregación que tienen, y se olvidan que hay que predicarle del amor de Dios, del perdón de Dios, pero también hay que predicar del juicio de Dios, y que hay que predicar que hay un infierno a quien nosotros debemos de buscar cómo escapar, ¿verdad? Y si no se le predica más que amor y prosperidad, hermano, usted y yo no estamos haciendo el trabajo del Señor. Hay que hablar de que Dios nos prospera, que Dios quiere que prosperemos, que Dios quiere que crezcamos, que Dios quiere que seamos de bendición en la comunidad y a donde quiera que vayamos, pero también tenemos que dejarle saber al pueblo que si está en pecado, tiene que arrepentirse, porque está el peligro de que usted se encuentre con el Señor hoy, y si usted no está preparado su alma se va a perder. Así es que hay que hablarle la verdad, hay que decir la verdad. No podemos solamente estar por el beneficio. Tenemos que hacer el trabajo del Señor. El verso 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Qué bueno que la palabra del Señor en el capítulo 10 del libro de Juan nos dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, ¿verdad? Y que el Señor conoce sus ovejas. Amén. A Él no va a haber nadie ¿cómo se dice? Que lo engañe. Sí, así que amén. Ahora usted y yo podemos disimular y tratar de dejar ver que somos una cosa cuando seamos otra, pero a Dios no. Dios nos conoce, y por eso que tenemos que escudriñar nuestra alma, nuestra vida, para que nosotros no vayamos a caer en esta cuestión de que creamos que somos cuando no somos. Bendecido sea Dios. Verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Él no importa dónde estén las ovejas, hermano, Él sabe cuáles son las de él. Amén. El pastor original de aquí de la tierra que tiene un rebaño también es igual. El pastor conoce sus ovejas, el rebañito que tiene, sí. Las ovejitas que tiene, sí. Y las ovejas lo conocen a Él, conocen su voz. Asimismo es con nuestro Señor. Él conoce quién le ama, quién le sirve, quién es el que le pone en alto, quién es el que hace su trabajo. A Él no lo podemos engañar. Así es que aquí dice: así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares de que fueron esparcidas.
el día de nublado y de oscuridad. Esto está hablando de la situación, especialmente al pueblo de Israel, cuando fueron esparcidos primeramente a Siria y después cuando fueron esparcidos a Babilonia, ¿verdad? No importaba dónde el Señor hubiera permitido que ellos llegaran, Él sabía cuál era su pueblo, Él los conocía bien y Él los volvería a traer. Por supuesto, muchos de los que fueron al exilio murieron allá, pero los que quedaron vivos y terminaron los 70 años, Él los trajo otra vez a su tierra. Amén. A todos los que quisieron venir, porque algunos no quisieron venir, ¿verdad? Dice, verso 16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré, la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Qué lindo es cuando usted puede escuchar la voz de Dios, de que Dios dice que va a hacer y usted puede estar seguro que Él hace. No importa dónde estemos, en qué lugar y en qué situación, Dios nos conoce, Él sabe quiénes somos y Él nos va a ayudar donde quiera que estemos. Ese es el buen pastor. El verso 17 nos dice, mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Otro problema, Él le habla a los líderes, pero también le habla ¿cómo se dice? A la filigresa, a la filigresía, ¿ok? Porque hay oveja que no se lleva con la otra oveja. Hay oveja que desprecia a la otra oveja, hablando de los seres humanos, porque los animales en sí no se desprecian uno a otro, ¿ok? Pero Él nos trata a nosotros como ovejas. Nosotros somos como ovejas, ¿ok? Entonces Él dice que va a llegar el día que va a ser la diferencia entre una y otra. Usted ve que ahora hay gente que porque tienen una posición económica alta, o porque tienen un grado de educación bien alto, o porque poseen casas y dinero, se piensan que son mejores que usted y que lo pueden mirar por encima del hombro como si usted no fuera nada, ¿verdad? Dios va a hacer diferencia entre estas ovejas, ¿ok? Sí, porque Él dice que nosotros todos somos las ovejas de su prado, todos. Aquí no hay uno mejor que otro. Usted quizá crea que es mejor que yo, o yo crea que yo nunca voy a creer que soy mejor que nadie, pero hay personas que piensan que son mejores que otros, ¿verdad? Pero delante del Señor todos estamos en el mismo barco. Sí. En la misma situación, sí, en el mismo peligro y en la misma esperanza, hermano, porque todos podemos ser salvos. Bendecido sea Dios. Amén. Ok, me quedé aquí en el verso 18, brinco al verso 18. Usted ve, dice que va a ser la diferencia entre la oveja y el cabrito. Hay ovejas y hay cabritos. Hay ovejas que son humildes, sencillas y simples y se mantienen en el rebaño. Pero hay ovejas que son cabritos, que les gusta estar brincando de aquí, allá y de aquí, allá y de aquí, allá, y nunca se quedan en un lugar y nunca dan un buen testimonio de que son gente madura. Usted y yo tenemos que aprender que cuando la prueba empieza aquí la debemos de pasar. Y aquí cuando la pasemos, el Señor nos va a levantar y nos va a poner en otro lugar. Pero cuando usted y yo empezamos a brincar, el problema va a seguir con usted. ¿Ok? Así que eso se le llaman a los cabritos que están brinca que brinca. Bendecido sea Dios. El verso 18 dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, esturbáis además con vuestros pies las que quedan. Esta es la envidia y el egoísmo que existe hoy. Personas que todo lo quieren para ellos, todo lo quieren para ellos, todo para mí, nada para ti, lo que sobra. Sí. Esto es lo que quiere decir, esto en otras palabras. Es poner los pies en los pastizales, en las cosas para que ellos coman lo que está revolcado, lo que ya no sirve o lo que no está bueno. Igualmente con el agua, ¿cómo se dice? Alborotarla, usted se bebe la clarita, la buena, la fresca, la fría, pero el otro que se beba la caliente, toda alborotada y toda sucia. Así es que a veces nosotros queremos tratar a los seres humanos. Dios no se agrada de esto, hermano. Si usted hace esto, corríjase, porque no está bien delante del Señor.
Dice, mis ovejas comen los llados de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis esturbiado. Por tanto, el verso 20, por tanto así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Es por eso que Dios va a hacer juicio, Él va a juzgar, ¿verdad? Entre la gorda y la flaca, porque la gorda aprovechó de todo lo que había y se engordó bien él y no se preocupó por la flaca, y la flaca se quedó flaquita, ¿verdad? Flaca porque no conoció la palabra de Dios, flaca porque no se le advirtió el peligro que había, flaca porque pecaba y no se corregía, flaca porque, hermano, no se le dio la instrucción correcta para que aprendiera y creciera y aumentara de peso. En cuanto a la palabra del Señor se refiere. La gorda, pues yo me como todo lo que hay, es mío para mí, todo para mí. Dios va a hacer diferencia entre uno y el otro. Bendecido sea Dios. Amén. Y por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, hermano, esto aquí nos habla de body language, ¿ok? El lenguaje, ¿cómo se llama? Del cuerpo, ¿ok? Hay personas que no tienen que decir una palabra, pero pueden estar combinadas con otra persona. Con los ojos, ¿verdad? Con la boca, con el codo o con los pies, hablando, ¿verdad? Aquí nos habla de esto, con el costado, ¿ok? Dice aquí el costado, empujaste con el costado y con el hombro, ¿ok? Con el costado y con el hombro. Personas que hablan el lenguaje del cuerpo. Bendecido sea Dios. Y acorneaste con vuestros cuernos. Nosotros no tenemos cuernos, pero los ovejones sí tienen. ¿Ok? Ellos tienen acorneaste con los cuernos. O sea, hasta con la cabeza uno hace así también, ¿verdad? Pues mira dicen algunos. Por la boca, con el codo, con los pies. Nos está hablando de ese lenguaje humano que nosotros tenemos, que no tenemos que decir una palabra, pero que nuestro cuerpo lo dice todo, con nuestros movimientos. Amén. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice así aquí, dice, con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. De tal manera era que las ovejas más pequeñas, más flojas, más flacas, las de menos instrucción, las que no tenían madurez, cuando se les hacía estas cosas, pues ¿qué pasaba? Se iban, se descarrilaban, se iban. Vamos a dar cuenta a Dios un día, hermanos. Y el 22 dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para la piña, y juzgaré entre las ovejas y ovejas. Y aquí está habla aquí acerca de las bestias feroces y de las bestias feroces. No solamente está hablando de los leones, los osos, las panteras y todos estos animales peligrosos que podían hacerle daño al hombre, sino está hablando de los enemigos del pueblo de Dios, que el Señor los compara como bestias salvajes. Sí. Bendecido sea Dios. Usted los puede estar viendo hoy como le atacan al pueblo de Dios todo el tiempo tienen una queja contra Israel. Y no solamente los enemigos que tiene alrededor, medios hermanos, sino las naciones, además naciones, aún pensando con Estados Unidos. Bendecido sea el Señor. O sea, parte de la gente de aquí, de nuestros líderes, porque no todos. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y el verso 23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. O sea que Dios aquí promete en el libro de Ezequiel que él iba a levantar a un pastor. Y nos habla de David, que vendría siendo de la descendencia de David. Y no era nada menos ni nada más que nuestro Señor Jesucristo, Amen. Que viene de la descendencia de David. Amen. Y que aunque él no era, él vino a ser hombre aquí, él era Dios, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se encarnó aquí y se identificó con la raza humana, pero él era Dios. Y él es el pastor, el Amen. Gran pastor, el buen pastor, el que a un día nosotros le vamos a dar cuenta. Así es que ese es el comentario que tengo en cuestión a la palabra. Pero ahora el comentario que tengo de toda la lección, pues yo se lo leo. Espero que el Señor me dé tiempo para
para terminarlo completo. Bendecido sea Dios. Como usted puede ver, yo le expliqué todos los versos que estaban incluidos en la lección, pero no todo el capítulo está incluido, pero algunas cosas pues van a entrar ahí. Dice aquí, anteriormente habíamos estudiado acerca de la responsabilidad. La última lección que estudiamos fue acerca de la responsabilidad que usted y yo tenemos ante Dios. Porque la gente piensa que el que va a ser responsable de ello es el pastor. No, hermano. No. Usted es responsable de su vida y yo también de la mía. Sí. El pastor va a ser responsable de aquello que él no le corrigió a usted, que no le enseñó a usted, que no le advirtió a usted, que no hizo él de su deber. Pero usted va a dar cuenta a Dios por lo que usted hizo y por lo que no hizo también. Porque a gente dice que yo voy a dar cuenta más que por lo que hice. No. Hay cosas que también tenemos que hacer, que no hemos hecho, Amen. Que también vamos a tener que dar cuentas a Dios. Así que abra los ojos, abra los oídos y póngase en la brecha, como Amen. Dice el profeta. Dice, anteriormente aprendimos que Dios responsabiliza individualmente a todas las personas por sus actos. ¿Verdad que sí? Sabemos que así es. Esto no es cuestión de que usted va a culpar a nadie por sus culpas. La antipasada vimos que el alma que pecare, esa morirá. Y ya el hijo no va a sufrir la dentera de las uvas agrias que se comió el padre. Que cada cual va a dar cuenta por su cuenta. Muchos de los mensajes de Ezequiel son palabras de juicio. En esta lección Dios critica a los pastores y líderes de Israel por abusar de la posición de poder. Sin embargo, nos anuncia de la promesa del gran pastor, ¿verdad? El buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que cuidará de sus ovejas y las conducirá a la restauración y la paz. Esto fue consuelo para los que estaban en el cautiverio, como lo es para nosotros hoy. En el Salmo 23 se describe que los pastores o líderes son responsables del bienestar de las ovejas y que Dios ha puesto en su cuidado. En este salmo se nos muestra un perfecto ejemplo de cómo debe ser un pastor. Dios no tolera a los que abusan las ovejas. Escúchelo, hermano. No abuse a las ovejas y las maltratan. En Ezequiel 34, Dios reprendió a los pastores humanos o líderes de Israel por ser negligentes y egoístas en sus deberes. Solo cuidaban de sí mismos. Abramos los ojos y veamos qué es lo que estamos haciendo. Dios les habla específicamente a los líderes, pero también espera que los creyentes sigan el ejemplo, sirviendo y cuidando de los que los rodean, ayudando a los jóvenes y a los necesitados en la fe. Amén. A todos, ¿verdad? No solamente los que están en la fe, hay que ayudar a todo el que esté necesitado. Bendecido sea el Señor. La primera parte nos dice pastores malvados, descritos y juzgados. ¿Ok? En Ezequiel 34 del 1 al 9. Los pastores negligentes son condenados. Lucas 12:48. A todo aquel quien se le ha dado mucho, mucho se le mandará. Y es bueno que todos escuchemos ese ¿cómo se dice? Ese texto bíblico que nuestro Señor Jesucristo expresara ahí, ¿verdad? Estamos indicados a ayudar y debemos ser responsables del lugar y que ocupamos. Debemos ser responsables del lugar que ocupamos. Este mensaje que Ezequiel le trajo a los líderes era muy arriesgado para él. Hermano, hablarle en contra de los líderes y contra los reyes, a un profeta le podía costar la vida. Sí. Era arriesgado, pero sin embargo, Dios le dijo, ve y dile, y el profeta era obediente y obedeció, fue y habló. Era muy arriesgado para él. Por eso, él se aseguraba que él dijera correctamente lo que Dios le decía. Y usted y yo también tenemos que asegurarnos también que cuando nosotros hablamos debemos de estar enfatizados en lo que la palabra del Señor dice y no en la opinión mía, como decía el libro de Jeremías, ni en la opinión suya.
¿verdad? Porque mucha gente quiere oír lo que ellos quieren oír nada más. Pero usted y yo tenemos que oír todo lo que la palabra del Señor dice para que podamos aprender. Y tenemos que estar seguros que lo que estamos diciendo es lo que el Señor dice. Amén. En su palabra, ¿verdad? Así dice el Señor, ¿verdad? En el mundo antiguo, fuera de la Biblia, a menudo era un título real. El rey, ¿verdad? Se le podía considerar como pastor, porque realmente él era el que tenía el bienestar de las ovejas, el bienestar de la gente de su pueblo, de que él gobernaba, ¿okay? Que se le aplicaba a los reyes. El título de pastor se le aplica a David en su papel de rey, ¿verdad? Segunda de Samuel 5:2, le dice: Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Este término se le aplica a todos los reyes de Israel y a los de Judá. Los reyes de Israel fueron 19 y los reyes de Judá fueron 20. A todos se le aplicó ese título como pastor. Como reyes, ellos eran responsables del bienestar del pueblo, tanto temporal como espiritual. Tanto en la cosa física, ¿verdad?, que ellos gobernaban, como también se le aplicaba a lo espiritual. Cuando los reyes eran espirituales, el pueblo tendía a seguir al rey. Cuando el rey era carnal y ¿cómo se dice?, idólatra, el pueblo se iba a la idolatría, ¿verdad? Como este hombre Acab y muchos más, Jeroboam y todos esos que hicieron pecar a Israel. Lamentablemente el comportamiento a menudo se caracterizaba por la injusticia y la opresión. O sea, que lo que acontecía durante estos tiempos no era lo que Dios esperaba. Dios esperaba que hubiera misericordia, que se aplicara justicia, que hubiera conmiseración, que se compadecieran de la gente, pero era lo contrario, no era esto lo que había era opresión, injusticia. Hermano, lo mismo que estamos viendo en el mundo hoy. Dice, en lugar de justicia y misericordia, ¿verdad? Ezequiel los acusó de engordarse los líderes mientras las ovejas pasaban hambre. ¿Ah? Se engordaban ellos mientras las ovejas pasaban hambre y se empobrecían. Se parece al mundo de hoy, hermanos. El mundo de hoy actúa de esta manera. Hoy los gobernantes, ellos no piensan más que en los hijos de ellos, en la gente más familiares de ellos. Si no, pregúntele a Mr. Biden, a su hijo. Y si no, pregúntele a todos los líderes de los diferentes pueblos del mundo, de las naciones del mundo, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, como Rusia, ¿verdad? Toda esta gente, sus hijos, sus familiares, están en muy buena posición, ganando muy buen dinero, son los dueños de la nación. Pero los pobres, comiéndose las uñas. Bendecido sea Dios. Si no, pregúntele a ellos. También los acusó del trato que les daban. Eran duros y en lugar de compasivos, eran duros en lugar de compasión. ¿Ok? Ezequiel 34:4 dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Esa es la queja que el profeta dice a los pastores y a los líderes. Y esto también se aplica a la iglesia. Nosotros estamos aquí, este reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha dejado aquí a nosotros para que nosotros trabajemos y hagamos la perfecta voluntad de Él. Y una de las cosas es que nos acerquemos a buscar a las almas. Amén. Bendecido sea Dios. A consecuencia de esto, el pueblo se había dispersado como ovejas que no tenían pastor, y la delincuencia de los pastores había llevado a que muchos del pueblo de Dios fueran enviados al exilio, incluyendo al profeta Ezequiel. Ezequiel también tuvo que ir al exilio. Ezequiel 34 y verso 2 y la parte B. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores al rebaño.
¿Ok? ¿Se da cuenta? El Señor le hace esa pregunta. Ellos apacientan a sí mismos, pero ignoran la responsabilidad que tienen acerca de las demás personas que están a cargo de él, que ellos están supuestos a estar a cargo. La segunda parte de esta primera parte dice aquí, los pastores negligentes, Ezequiel 34:10. En Santiago capítulo 3:1 es un verso que yo lo he hecho mío toda mi vida. Y dice así, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esto nos da una advertencia, hermano. Muchas personas que piensan que lo saben todo, que lo entienden todo, que lo conocen todo, que tienen una respuesta para todo, que lo que ellos dicen nada más es correcto. Hermano, no se haga mucho maestro, porque mientras más usted crea que usted sabe, más culpable el Señor lo va a hacer de lo que usted no haga o de lo que yo no haga. Así que abra los ojos en esto. Santiago capítulo 3 y verso 1. Esto nos advierte de la responsabilidad que se nos otorga y la demanda de Dios sobre nosotros. Amén. Si hacemos mal uso del cargo en que tenemos. ¡Wow! ¿Verdad? Tenemos que examinarnos. Porque a veces pensamos que yo lo dije y no sabía. No, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Amén. Bendecido sea Dios. Dice aquí 34:10, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas, ¿la? Y de sus manos, y las haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no serán más para comida, para su comida. Ajá. Es decir, que aquellos que se están aprovechando de las almas, como dice William, que hay un refrán que dice que donde hay almas para salvar, hay dinero que ganar. Ese es el refrán de mucha gente hoy, ¿verdad? Donde hay almas que salvar, hay dinero que ganar. Ahora todo es dinero. Hermano, la palabra del Señor nos advierte que un día el oro y la plata van a ser echados en la calle y no van a tener valor. Y mucha gente se esmera tanto por tener más oro y por tener más plata y por tener más posesiones y descuidan su alma, hermano. ¿Y qué usted puede pagar por su alma? Si usted granjeare todo el mundo, ¿verdad? Y perdiera su alma, ¿qué ha ganado? Dice la Escritura, que escudriñémonos y pongámosles atención a aquello que es más importante. Lo que realmente se necesita poner atención es que, porque los días de nosotros aquí son cortos, dice el libro de Job, y llenos de sinsabores, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a vivirlo aunque tengamos dolores y problemas y necesidades. Amén. Pero tenemos que aprender para vivir para Dios y alabar y bendecir a Dios y honrar a Dios en todo, para que aquel día cuando nosotros partamos de aquí, el Señor nos diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es que no es la idea de ganar mucho dinero y de hacer muchas cosas, es que usted escape por su vida y ayude a que otros también escapen. Bendecido sea Dios. A consecuencia de esto, ¿verdad? Ya leí eso. Ajá. Y a consecuencia de esto, el pueblo se había dispersado como ovejas que no tenían pastor. La delincuencia de los pastores había llevado a muchos del pueblo de Dios para que fueran al exilio, ¿verdad? Ya eso lo leí. Entonces aquí estoy en la segunda parte. Esto nos advierte la advertencia que hay, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener cuidado. Y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo liberaré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Ya no se beneficiarán más por las ovejas, ¿verdad? Dice aquí, Jesús nos advierte en la parábola del siervo infiel. Si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
pero le hace una advertencia también. Más el que haga el que no haga la voluntad de Dios, no conociéndola, ¿verdad? No conociéndola, que haga la voluntad de Dios, no conociéndola, ¿verdad? La voluntad del Señor, dice, y haga cosas dignas de azote, será castigado, pero poco. Quiere decir que aun cuando hay personas que sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos, ¿verdad? El Señor va a corregirnos también a nosotros, pero nuestros cantazos van a ser menos. Pero no va a dar nunca inocente al culpable, hermano. ¿Ok? ¿Cómo fue, William? Por inocente. Por inocente al culpable. Sí. Nunca lo va a dar por inocente al culpable. Así que Dios es un Dios justo. Lo castigará poco, dice. Lo va a castigar, pero va a ser poco. Lucas 12, 45 al 48. Es por eso que se debe ser fiel en todo, porque Dios nos pedirá cuentas, ¿verdad? Y Dios quitará a los pastores falsos y salvará así a las ovejas. La segunda parte nos dice ovejas malvadas. Como les dije ahorita, hay ovejas que son malas, hermanos. Hay ovejas y hay cabritos. Y el Señor aquí nos los advierte. Ovejas malvadas, descritas y juzgadas. Capítulo 34 del 17 al 19. Dice, no solo los líderes eran malvados. En Ezequiel condenó la manera que se trataba a la gente común. Dios prometió juzgar y separar a los carneros de los machos cabríos, o sea, de las ovejas, ¿verdad? Separando a las ovejas de los cabritas o de las cabras, como dice en el Nuevo Testamento. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 25, del 31 al 46. Dios al final de la era separará las ovejas de los cabritos, y esto lo hace diferencia en que se tratan. Esto nos hace la diferencia que nosotros hacemos como tratamos a las demás personas. Debemos de abrir los ojos, hermanos. A veces pensamos que nadie nos ve. Mateo 25, del 31 al 46. 25. En el versículo 17, 25, 31 to 46. Okay. Versículo 17 del 34 de Ezequiel dice, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Y si Dios tiene que juzgar entre oveja y oveja, es porque hay alguna diferencia. Porque Dios no hace excepción de personas. ¿Verdad? Quiere decir que hay ovejas que se creen que son mejores que otras. Que se lo merecen todo. Que son las importantes. Que son las que hacen la diferencia. Hermano, tenga cuidado. Tengamos cuidado. Y entre carnero y macho cabrío. O sea que va a haber otras que le gusta estar brincando, ¿verdad? También. Y también Él hace diferencias entre ellas también. En el versículo 18 dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Qué cosa tan terrible, hermano. ¿Saben lo que es eso? Lo que está pasando en el gobierno hoy. Ellos están aprovechándose de lo mejor en Washington, de todo lo mejor. Ahí se les paga todo a ellos, gasolina, donde se quedan, todo se les paga, un buen sueldo, tiene el mejor retiro de pensión que usted se puede imaginar, tiene el mejor retiro de, ¿cómo se llama?, de salud que usted se puede imaginar. Pero para nosotros, oprimiéndonos. Todo el tiempo quieren seguir trayendo más, ¿cómo se dice? Más cosas que nos quitan en los beneficios de médico, y todos los días va a ir de mal en peor, hermano. Ellos poniéndose mejor y las ovejas siguen sufriendo, poniéndose más débiles, más flacas, más imposibles para poder vivir. Y que bebiendo las aguas claras y esturbiadas, además con vuestros pies. Y después que también se aprovechan de todo lo mejor, también nos tiran lo peor en cuestión de agua para refrescarnos. ¿Okay? Ellos se toman el agua clara, el agua fresca, lo mejor, entonces le dan al pueblo lo que no sirve, las aguas contaminadas,
ahora mismo hay que tener cuidado con las aguas, porque usted no sabe qué le pueden estar echando a las aguas con el propósito de eliminar, porque el propósito de ellos es eliminar una cuarta parte de la población terráquea, ¿verdad? Y no sabemos que a quién puede el diablo usar ahora mismo para hacer una catástrofe como la que se está esperando que puede pasar. Así que abra los ojos, abra los oídos, abre el corazón, conviértase al Señor de verdad y prepare su vida. No sé si tú viste que el agua yo la siento salada ahora mismo. Sí, nosotros no sabemos lo que están haciendo, están arreglando todas las aguas por donde quiera. Usted y yo no sabemos lo que ellos están haciendo. Ellos dicen que están arreglando, que están controlando. Sí, están controlando, eso es. Y que bebiendo las aguas claras y enturbáis además con vuestros pies, ¿verdad? La que queda. Ellos se beben lo mejor y después tiran para afuera para que el pueblo coja lo que no sirve, hermano, ¿verdad? Y así estamos. ¿Cómo puede ser lo que está esturbiado? Dice, por lo tanto dice Jehová, yo juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca. Y eso lo dice Dios. Yo juzgaré, yo Jehová juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca. Déjalos que ellos se rían ahora y se echen el fresco y vivan la vida que quieren vivir, the luxury que quieren vivir, pero un día ellos van a face the face of God. Un día ellos van a estar frente a la cara de nuestro Señor Dios. Y allí vamos a ver quién le va a ayudar si nuestro Señor Jesucristo no está al lado de ellos. Bendecido sea el Señor. La oveja gorda representa a los ricos y la flaca a los pobres. En Ezequiel 34, 20, 22. La oveja engordada es juzgada. Jesús enseñando en el juicio de las naciones en Mateo 25 y el verso 40, él dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y también le va a decir, y lo que no hiciste a estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Así es que escuchemos la palabra de Dios. También el profeta Isaías nos da una advertencia. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad y hasta ocupar todo. Usted no ve ahora el mundo, es de Facebook, de Elon Musk, de Bill Gates, de toda la gente que tiene muchos billones de dólares. El mundo es. Ellos se piensan que ellos son dueños del mundo y que ellos lo pueden controlar y que ellos no van, y que ellos en aquel día van a comprar el lugar más lindo en el cielo para ellos. Qué equivocados están. Qué equivocados están. Si no se arrepienten y buscan a Dios, qué equivocados están. Amén. Bendecido sea el Señor. Amén. El dinero no puede comprar el reino de Dios. Así es que abra los ojos. Dice aquí. Dice, y a Isaías 5:8 dice, y los ricos oprimían a los pobres. Los ricos oprimen a los pobres, son egoístas y todos los quieren para ellos. Mis ovejas comen lo hollado por vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis esturbiado. ¿Ok? No es así hoy, hermano. Es lo que vivimos hoy. Así es lo que estamos viviendo hoy. Y la última parte dice la descripción de un buen pastor. Ezequiel 34. Aquí volvemos al capítulo, al 11 y vamos a estar viendo el verso 16. El pastor divino se centró en el verdadero pastor de Israel. Los pastores humanos habían dispersado el rebaño. Dios mismo sería el pastor de Israel y las reuniría de todos los lugares que habían sido dispersas a fin de darle un lugar donde se recuesten en paz. En el versículo 15 de Ezequiel 34 nos dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré el aprisco, dice Jehová el Señor. Buscaré la perdida y haré volver al redil de la descarriada. Y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil.
mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, ¿verdad? A la ¿cómo se dice? A la perniquebrada, a la débil, a la flaca, a la descarriada, él la va a apacentar con justicia. Pero la que se engordó, le va a hacer juicio. Jesús nos dice en Juan capítulo 10 y verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y nosotros como pueblo de Dios podemos descansar sabiendo que nuestro futuro está en las manos del buen pastor. Eso nos da gozo, nos da alegría saber que a pesar de que todo lo que pasa en el mundo hoy, nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Amén. Que no hay quien nos las quite. Nos pueden cortar la cabeza, nos pueden partir en pedacitos. Y mientras nosotros tengamos esta esperanza, tenemos esa esperanza con Dios. De que mientras permanezcamos en Él, Él va a estar con nosotros y Él va a ser nuestro pastor. Y Él nos va a ayudar. Y eso nos debe regocijar y dar gozo y alegría de saber que tenemos una promesa gloriosa de parte de Dios, que Él es fiel y que Él la llevará al cumplimiento. Bendecido sea el Señor. Y la última partecita es el pastor davídico, Ezequiel 34, del 23 al 31. En 1 Samuel capítulo 13 y verso 14 y en Hechos capítulo 13 y verso 22 vemos en las que las escrituras describen a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Lo escriben verdaderamente que realmente es real. Cuando usted le oye y lee y estudia la historia de David, podemos decir verdaderamente que es así. Sí. Él como hombre cometió su error y todos nosotros como hombres cometemos muchos. Pero Dios lo perdonó y este hombre fue fiel a Dios y cumplió y siguió sus reglas, sus órdenes y dirigió a su pueblo y lo llevó en victoria, de victoria en victoria, y fue el gran rey que hasta el día de hoy se menciona a David. Donde quiera se puede oír a David y a Goliat, aún hasta la gente del mundo lo oye y uno los menciona. Porque Dios, Él se apremió en, ¿cómo se dice? En cumplir y hacer lo que Dios lo mandó. Y cuando un hombre o una mujer deciden hacer lo mismo, Dios va a hacer lo mismo. Dios nos va a tener en cuenta. Así que tenemos que trabajar con ese propósito para que lleguemos a recibir ese elogio. El Mesías que desciende como un hombre conforme al corazón de Dios, como desciende de Él, no tendría pecado y sería el pastor perfecto y daría su vida por nosotros, ¿verdad? Ya nosotros conocemos esto, que Él descendió, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, vino de descendencia de David, ¿verdad? Y se identificó aquí como hombre, ¿verdad? Y no solamente se identificó como hombre, sino que dio su vida por toda la humanidad, para que toda la humanidad sea salva. Aquí nos anuncia en el versículo 23, ¿verdad? Dice, el Mesías, nos anuncia en el versículo 23, sabemos que Él era perfecto, que no tenía pecado y sería el pastor perfecto y daría su vida por ellos. Aquí nos anuncia el versículo 23 la promesa de que, este es el Salmo 23, hermanos, también nos habla acerca del Salmo 23. Y el versículo 23 nos anuncia de la promesa de que levantaría a la casa de David, o sea, que la casa de David en aquel entonces cuando él vino estaba destruida, no había reyes ahora que ocupaban el lugar del trono de David, pero él era el representante, lo ocuparía más tarde cuando se manifieste, ¿ok? Y él dice, le promete que él va a traer a la nación a paz, que le va a dar un lugar y lo establecerá en ese lugar, que no habrá fiera, que le meterá más miedo, ni habrá más enemigos del pueblo de Israel que lo avergonzarán y lo querrán destruir, hermano. Esto es una promesa gloriosa para el pueblo de Israel. Bendecido sea el Señor. Amén.
Y esto se cumple en el Antiguo Testamento, la promesa que le hizo a David en 2 de Samuel 7:12, se cumple en Juan 10:11. Ezequiel y en Ezequiel 34 dice, en Ezequiel 34, Dios y David sirvieron como pastor dentro del ministerio mesiánico y el reinado de Jesús. Jesús, el pastor divino y el pastor humano, es una línea de reyes davídico, ya que Jesús reinará como príncipe para siempre, en Ezequiel 34:25. Y en el Apocalipsis, ¿verdad? Sabemos que Él es el que va a reinar. Dice aquí, como resultado, Israel vivirá en paz y seguridad. Dios quitará las fieras, o sea, las bestias feroces, en Israel, y no será más presa para otras naciones. O sea que ahora mismo Hamas y Irán, Irak y todos estos pueblos que están todo el tiempo peleando contra él, probablemente más luego Rusia, ¿verdad?, que tratan de avergonzarlo, de humillarlo, de destruirlo, de acabarlo, ¿verdad?, de quitarlo del mapa, como decía el presidente de Irak, el presidente era el... Yasser Arafat. No, el de Irán, ¿cómo era que se llamaba el viejito? Que decía que lo querían sacar del dominio. Ajá. Hermanos, ya eso no va a acontecer, porque Dios va a intervenir y Dios los va a traer a paz y en seguridad, y van no va a haber quien los mueva del lugar donde Dios los ha puesto. Amén. Y dice aquí, no será más presa de otras naciones. Las bestias feroces representan a los enemigos del pueblo de Dios, y será establecido, y nadie inculcará miedo sobre este pueblo nunca más. Esto nos habla lo que el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 6 dice, en aquel tiempo profético dice que el lobo morará juntamente con el cordero. Amén. Esto es lo que le espera a la nación de Israel, y por supuesto también a nosotros los que hemos creído en el Señor. En aquel día vamos a ser apacentados por medio de Él y seremos bendecidos, ¿verdad?, de parte de Él, y reinaremos juntamente con Él. Por eso es que vale la pena, hermano, que usted y yo hoy sirvamos al Señor, busquemos su rostro, ¿verdad?, nos acerquemos a Él y pongamos su nombre en alto. Y tratemos de que alguien conozca al Señor. Señor le bendiga y el Señor le guarde. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francis por el estudio que nos trajo de la palabra del Señor. Y bueno, yo asumí que ella iba a dar la clase de hoy, y ella dijo, pues, perdimos la del domingo pasado, y por eso tenemos un título ahí, pero es otro que estamos dando. Pero no hay problema. Dios me les bendiga. Muchas gracias. Yo te dije que era del pastor. Bueno, I asked you if it was 13 y tú me dijiste, ok. All right, antes de, ¿cómo es que se llama?, de despedirnos de esta escuela dominical, pues mañana es 30 de mayo y en Nicaragua pues se celebra el Día de las Madres. Así que a todas las madrecitas nicaragüenses, que Dios me las bendiga, especialmente a mi viejita que está por allá, ok. Y pues estoy contento de saber de que todavía la tengo. Y mucha gente pues han perdido sus madrecitas, pero bueno, yo tengo la mía. Dios le bendiga a doña Anita. Me alegro mucho de poder saludarle de aquí, pues, y mañana pues que pase un día muy bien, y de todas las nicaragüenses, pues, tanto las que están allá como las que están acá, feliz Día de las Madres, ¿ok? Que Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, oh Dios, que haya encontrado cabida en cada corazón y en cada mente. Y como tú dices, Señor, tu palabra nunca retornará vacía. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos todo. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos en 25 minutos. Bye bye.